El amnios. El amnios, delgado pero robusto, crea un saco amniótico membranoso, lleno de líquido que rodea el embrión y el feto. Como el amnio se inserta en los márgenes del disco embrionario, su unión con el embrión se sitúa en la cara ventral, después del pliegue embrionario. Conforme el amnio aumenta de tamaño, va gradualmente obliterando la cavidad coriónica y forma el revestimiento epitelial del cordón umbilical. Líquido amniótico. El líquido amniótico desempeña una misión fundamental en el crecimiento y el desarrollo fetal. Al principio, parte del líquido amniótico es secretado por las células amnióticas. La mayoría proviene del tejido materno y del líquido intersticial por difusión a través de la membrana corioamniótica de la residua parietal. Luego se produce una difusión del líquido a través de la placa coriónica desde la sangre del espacio intervelloso de la placenta. Antes de que ocurra la queratinización de la piel, esta representa una vía fundamental para el paso del agua y de los solutos del líquido intersticial del feto a la cavidad amniótica. Así pues, el líquido amniótico es parecido al líquido de los tejidos fetales. Este líquido también es secretado por las vías respiratorias y el tubo digestivo fetal y entra en la cavidad amniótica. La contribución diaria de las vías respiratorias al líquido de la cavidad amniótica oscila entre 300 y 400 mililitros al comienzo de la semana 11. El feto aporta líquido a la cavidad amniótica, vertiendo la orina en su interior. A finales del embarazo se añaden unos 500 mililitros de orina cada día. El volumen del líquido amniótico aumenta normalmente de forma lenta 30 mililitros a las 10 semanas, 350 mililitros a las 20 semanas y 700 a 1000 mililitros a las 37 semanas. Circulación del líquido amniótico. El contenido de agua del líquido amniótico cambia cada 3 horas. Por la membrana corioamniótica pasan grandes cantidades de agua en dirección al líquido intersticial materno y a los capilares uterinos. A través del cordón umbilical y allí donde el amnio se adhiere a la placa coriónica en la superficie fetal de la placenta, se produce también un intercambio de líquidos con la sangre fetal. Así pues, el líquido amniótico está equilibrado con la circulación fetal. El líquido amniótico es deglucido por el feto y absorbido por las vías respiratorias y el tubo digestivo fetal. Se estima que durante las etapas finales de embarazo, el feto del glúteo está correcto. Composición del líquido amniótico. El líquido amniótico es una solución acuosa que lleva suspendido material no disuelto. El líquido amniótico contiene sales orgánicas e inorgánicas en cantidades aproximadamente equivalentes. La mitad de los componentes orgánicos corresponden a proteínas y la otra mitad a hidratos de carbono, grasas, enzimas, hormonas y pigmentos. Conforme avanza el embarazo, la composición del líquido amniótico se modifica a medida que suman todos los excrementos fetales. Como la orina pasa al líquido amniótico, se pueden realizar estudios de los sistemas enzimáticos, aminoácidos, hormonas y otras sustancias fetales. Sustancia del líquido amniótico. El embrión suspendido en el líquido amniótico por el cordón umbilical flota libremente. El líquido amniótico cumple funciones críticas para el desarrollo normal del feto. El crecimiento externo simétrico del embrión y del feto actúa como barrera contra las infecciones, facilita el desarrollo normal de los pulmones fetales, evita la adherencia del amnios al embrión y el feto. Almohadilla tanto al embrión como al feto, protegiéndolos de las lesiones al repartir los impactos recibidos por la madre. Ayuda a controlar la temperatura corporal del embrión. Facilita una movilidad completa al útero y por lo tanto contribuye al desarrollo muscular de los miembros. Vesícula umbilical. A los 32 días la vesícula umbilical es grande. A las 10 semanas la vesícula umbilical se ha contraído. Hace un vestigio piriforme con un diámetro aproximado de 5 milímetros.
que se comunica con el intestino medio a través de un estrecho conducto osvalomesentérico. A las 20 semanas, la vesícula umbilical es muy pequeña, por eso no se suele ver. La presencia del saco amniótico y de la vesícula umbilical permite el reconocimiento temprano y la medición del embrión. La vesícula umbilical se detecta en ecografía hasta finales del primer trimestre. Importancia de la vesícula umbilical. Interviene en la transferencia de nutrientes al embrión durante la segunda y la tercera semana, cuando se está estableciendo la circulación uteroplacentaria. El desarrollo de la sangre ocurre primero en el mesodermo extraembrional, bien vascularizado, que revisa la pared de la vesícula umbilical a partir de la tercera semana, y continúa en dicho lugar hasta que se inicia la actividad hematopoyética. Durante la cuarta semana, el endodermo de la vesícula umbilical se incorpora al embrión en forma de intestino primordial. Su endodermo deriva de retinas, da origen al epitelio de la tráquea, bronquios, pulmones y el tracto gastrointestinal. Las células germinales primordiales aparecen en el revestimiento endodérmico de la pared de la vesícula umbilical en la tercera semana y emigran después de las gónadas en fase de desarrollo. Destino de la vesícula umbilical. A las 10 semanas, la pequeña vesícula umbilical se sitúa en la cavidad coriónica, entre los sacos amniótico y coriónico. Se atrofia a medida que progresa el embarazo y acaba siendo una estructura diminuta. En casos extraordinarios, la vesícula umbilical persiste durante el embarazo y aparece bajo la arnis como una pequeña estructura en la superficie fetal de la placenta, cerca de la inserción del cordón umbilical. La persistencia de la vesícula umbilical carece de significado. El conducto ónfalo-mesentérico suele desprenderse del asa del intestino medio a finales de la sexta semana.